ambición, conquista, lujuria, asesinato y el poder de una tecnología incomparable. Estas fueron las bases de la fundación del Imperio Romano. Les movía una especie de ego cultural colectivo. Los colosales proyectos de construcción de Roma, coliseos, palacios, calzadas y acueductos extendidos por 3 continentes fueron vehículo del poder y las promesas de la civilización más avanzada del mundo. Estas estructuras se convirtieron en símbolos de esa idea que era Roma. Pero aunque los romanos dominaran el paisaje con sus enormes proezas arquitectónicas, a la larga se verían impotentes para evitar su propia autodestrucción. Roma, la construcción de un imperio, primera parte. 15 de marzo del año 44 a.C. El hombre más poderoso del mundo yace sin vida en el suelo del Senado romano. Como general prácticamente había doblado el tamaño del Imperio Romano. Como político maquinó un asombroso ascenso al poder. Pero ahora este guerrero marcado por la batalla ha sido asesinado en Roma y a manos de romanos. Su nombre era Cayo Julio César. El ascenso de César al poder se gestó por su deseo de conseguir el puesto más alto dentro del Estado romano. Parecía querer acaparar demasiado poder para sí mismo. No lo compartía con los demás, y esto fue lo que le llevó a ser asesinado. Unas décadas antes, el César general joven y ambicioso había reconocido que el camino hacia la gloria en Roma comenzaba en los campos de batalla, muy lejos de ella. Su afán por la conquista militar daría lugar a la construcción de una de las proezas de ingeniería más intimidantes de Roma. Año 55 a.C. Julio César dirige 8 legiones romanas. Un total de 40.000 hombres por el norte a través de la Galia, una provincia romana que englobaba las actuales Francia, Bélgica y Suiza. Quiere ir a la Germania, a Alemania, y cruzar el Rin, porque ningún otro general lo ha hecho hasta el momento. Quiere ser un conquistador tan grande como Alejandro Magno y traspasar los límites de lo conocido. El río Rin se encuentra en el límite de lo conocido. Durante siglos ha sido una frontera natural que protegía a las tribus germánicas de la expansión romana. Ningún ejército había podido cruzarlo con las fuerzas necesarias como para realizar una conquista. Pero César no era como los demás guerreros. Podría haber ido en barco, pero ¿cómo iba a ir Julio César en un barco de remos? ¿Qué iba a hacer? ¿Poner a 8 legiones en un barco de remos e ir remando? No, tenían que cruzar marchando, tenían que llegar montados en caballo. Cruzar el Rin fue una nueva proeza de ingeniería por su alcance. El río tenía 300 metros de ancho, probablemente más, y entre 7 y 9 metros de profundidad, con corrientes impredecibles. César y sus ingenieros tenían que proyectar un puente que no solo fuera muy fuerte, sino también muy estable, y lo suficientemente grande como para que pudiera pasar por él una legión. El puente tendría que tener la longitud de 4 campos de fútbol y aguantar el peso de 40.000 soldados. A pesar de la anchura y profundidad del Rin y de sus fuertes corrientes, Julio César estaba empeñado en hacerlo. Cruzar un río de ese tamaño construyendo un puente es algo que te hace quedar muy bien con tu público en tu ciudad, pero desde luego es algo que te hace quedar aún mejor con el público que va a ver al otro lado del río y que se va a quedar de piedra cuando vean lo que estás haciendo. Con la velocidad y eficiencia de una máquina bien engrasada, los soldados de César van transformando metódicamente la madera de la zona en un puente. A cada hora que pasa, este milagro de la ingeniería se va acercando cada vez más a la difícil orilla norte del Rin.
Es casi como si ahora tuviera que bajar una nave espacial del tamaño de, digamos, la mitad de Manhattan y fuera capaz de levantar edificios en el aire con alguna especie de dispositivo magnético. Sería algo que nos dejaría pasmados. No lo podríamos asimilar. Los cimientos del puente se construirían con una serie de pilares de madera clavados en el lecho del río. Cada pilar tenía medio metro de grosor. En la mitad del puente debían tener hasta 9 metros de altura para que llegaran hasta el fondo desde la superficie. Los ingenieros de César introdujeron los pilares en diagonal para dar más estabilidad al puente. Al clavar los pilares en ángulo y luego unirlos, hicieron en muchos sentidos lo que hacen los carpinteros al fabricar un caballete. Con las patas en ángulo utilizan las fuerzas para evitar que la corriente del río lo derribe y crear de esta forma un área de trabajo estable. La inclinación les proporciona mucha más resistencia contra la fuerza del río, las crecidas del río y todo lo demás. Aunque es mucho más difícil clavarlas en el fondo del río que si se trataran de pilares verticales. Tuvieron que trabajar con mucho cuidado usando estructuras de madera para clavarlas en el lecho del río. En el lado río arriba los pilares estaban inclinados en la dirección de la corriente. 12 metros corriente abajo los pilares correspondientes estaban inclinados contra corriente. Cada grupo de pilares estaba sujeto mediante una viga de unión de 60 centímetros de grosor. Luego se colocaron trozos de madera de un lado a otro de las vigas y se terminó la superficie con haces de palos firmemente enrollados. El diseño del puente en sí era innovador, pero lo más sorprendente de esta proeza de ingeniería fue la velocidad con la que se construyó. A los 10 días de ordenar su construcción, César cruzó marchando sobre su puente en dirección a su destino. Si intentáramos hacer eso hoy, no seríamos capaces de construir algo así en tan pocos días con este tipo de tecnología. Podríamos hacer algo comparable si contáramos con miles de esforzados soldados fieles y totalmente entregados a César y tuviéramos el objetivo de cruzar el río Rin para aterrorizar a los germanos que había al otro lado. César había estimado que el tamaño de las fuerzas germánicas sería de unos 430.000 soldados, más de 10 veces el tamaño de su propio ejército. Pero cuando vieron a las legiones romanas cruzando el Rin, huyeron enseguida hacia tierras más elevadas. Durante los siguientes 18 días, César exploró libremente el territorio al norte del Rin sin encontrar ninguna resistencia. Después volvió a cruzar el puente y lo desmanteló tras haber conseguido claramente su objetivo. Es algo simbólico. Que Roma pueda llegar a cualquier parte, que no hay nada que frene a Roma. Y aún hay más. Que Julio César pueda ir a cualquier parte. El puente de César fue una de las primeras señales de su gran ambición. Una década después, esa ambición le impulsaría hasta una posición de poder sin precedentes, aunque también sería la causa de su perdición. Cuando fue declarado primer dictador de por vida a la edad de 55 años, en 44 a.C., ya se empezaba a hablar sobre su asesinato en secreto por los pasillos del Senado romano. Algunas de las cosas que hace sugiere que le gustaría que le adoraran como a un dios. Su ambición traspasaba de tal manera los límites de lo que los mismos romanos y sobre todo los senadores pensaban que era aceptable, que acabó siendo asesinado. En vida, Julio César alteró para siempre el paisaje político de Roma. En su muerte encarnaría tanto el potencial como el peligro que encierra el poder absoluto. Cuando asesinaron a César, no había ninguna garantía de nada, excepto de que Roma podía acabar deshaciéndose completamente. El reinado de César fue un punto de inflexión en la historia política de Roma. Su conquista de la Galia amplió poderosamente el alcance de la influencia de Roma. Su consolidación del poder marcó la muerte de la República Romana dirigida por senadores y cónsules elegidos democráticamente, y el nacimiento de un imperio en el que emperadores tiránicos podrían gobernar con absoluta autoridad. Algunos usarían su poder para construir asombrosas maravillas arquitectónicas. La vanidad,
Los excesos y la ignorancia de otros llevarían al imperio al borde de la destrucción. A pesar de todo, Roma se convertiría en la civilización más poderosa y tecnológicamente avanzada que haya visto el mundo. Actualmente Roma es una ciudad del siglo XXI donde lo antiguo se enfrenta a lo moderno. Cualquier persona que haya visitado la ciudad de Roma inmediatamente se quede impresionada por esta inmensa mezcla de periodos de tiempo que se extienden desde la prehistoria hasta la edad moderna. Y lo más maravilloso de Roma es que estás viviendo en medio de la historia de una de las civilizaciones más grandes que haya formado parte de la humanidad. La leyenda romana dice que la ciudad fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo y Remo, dos hermanos que fueron abandonados de niños y criados por una loba. Los dos hermanos se propusieron construir su propia ciudad a orillas del río Tíber, pero su falta de acuerdo sobre quién la gobernaría acabaría en tragedia. Remo fue asesinado por Rómulo, de cuyo nombre proviene el de Roma. No sería la última vez en que llegaría un nuevo gobernador al poder derramando sangre. La verdad es que la guerra civil fue algo muy característico en el desarrollo del Estado romano. La historia y la tradición de Rómulo y Remo tiene su repercusión y se repite a lo largo de la historia de Roma. En un principio, Roma era uno de los innumerables pequeños reinos que buscaban el poder en Italia central. Pero a diferencia de muchos de sus vecinos que recelaban de forasteros, Roma era un refugio seguro para los extranjeros ambiciosos. Rómulo dijo: dado el hecho de que no tenemos nada de población, crearé un asilo. Crearé una zona libre para cualquiera, esclavos huidos, bandidos, piratas, quien sea, que vengan y participen en esta gran idea que es Roma. Esa fue una actitud muy especial. Por lo tanto, desde el principio, parece que los romanos eran muy abiertos. Esta apertura fomentó un intercambio libre de ideas, entre ellas teorías de ingeniería importadas de otras culturas. Al tomar prestada la tecnología de algunos vecinos como los etruscos, Roma expandió su poder a toda la región. Los romanos tenían una extraordinaria capacidad para aprovechar la tecnología del pasado y adaptarla a sus propios fines, refinándola y mejorándola. De los etruscos aprovecharon las tecnologías de construcción de calzadas, sistemas de movimientos de aguas, construcción de enormes y extraordinarias murallas y producción de cosas basadas en la tecnología etrusca. El primer gran éxito de ingeniería de la ciudad fue la Cloaca Máxima, un extenso sistema de alcantarillado que aún funciona hoy, 2500 años después de su construcción. La Cloaca Máxima recogía las aguas que corrían por las calles de Roma y las vertía en el río Tíber. Los ingenieros también utilizaron los conductos subterráneos del alcantarillado para drenar las tierras pantanosas entre los poblados situados en lo alto de las colinas de Roma. Allí construyeron el Foro, el antiguo distrito del centro de Roma. La construcción de la Cloaca Máxima, en mi opinión, es la clave para transformar Roma, y que pasara de ser una serie de tribus que viven en colinas dispares en torno a un pantano cenagoso, a ser una cultura centralizada y unificada. El nuevo foro romano resultante del drenaje conseguido a través de la Cloaca Máxima permitía que la cultura se consolidara en un lugar central. Mientras la cultura de Roma se iba consolidando, empezó a crecer la influencia que la ciudad tenía sobre sus vecinos. En el siglo IV a.C., Roma controlaba la mayor parte de Italia central, y sus ingenieros recibieron el encargo de desarrollar una infraestructura de comunicaciones que conectase el imperio en expansión. En la antigüedad había básicamente dos modos de transporte. Se podía viajar por el campo, bien a caballo o con más probabilidad, andando o en carros, o se podía viajar en barco. Los caminos, tal y como los conocemos hoy, en realidad no existían antes del Imperio Romano.
Todo eso cambió en el año 312 a.C. al construirse la Vía Apia. La primera calzada nacional de Roma que recorría 212 kilómetros desde la capital hasta la provincia de Campania al sur. Para trazar la ruta más recta y rápida por la costa, los ingenieros romanos utilizaron un instrumento especial de topografía. Los romanos utilizaban una herramienta llamada groma, que consistía en una barra vertical con una cruz en la parte superior que se ponía sobre el suelo. Mirando a través de la cruz se podían alinear dos puntos en línea recta. La gran diferencia entre las calzadas romanas y las carreteras actuales es que los romanos no podían trazar curvas. Por lo tanto, las calzadas eran completamente rectas hasta un punto en que giraban en ángulo cerrado y otra vez totalmente rectas en otra dirección. La dificultad, por supuesto, de construir calzadas tan rectas en cualquier dirección es que se encontraban con